SOAT vigentes. El Ambiente inició la Gran Cruzada Verde por la reforestación y conservación de recursos naturales en Moyobamba. Este trabajo busca plantar diversas especies nativas a lo largo de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Veamos. Buscamos recuperar nuestro patrimonio natural, pero en beneficio para nuestra vida, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, el Ministerio del Ambiente lanzó la Gran Cruzada Verde por la reforestación y conservación de nuestros recursos naturales en Moyobamba. La viceministra del Ministerio del Ambiente, Rosa Pinasco, señaló que la actividad cuenta con la participación de la empresa privada y otros sectores. Donde también están las municipalidades, donde también están otros actores interesados en que recuperemos nuestros bosques, porque sabemos de que es tema ya de supervivencia. La crisis climática es muy fuerte. Este trabajo en conjunto con el colectivo Moyobamba 500 años busca reforestar un tramo de 60 kilómetros de la carretera Fernando Belaúnde Terry a través de la siembra de diversas especies nativas como la quillosisa, guairuro, capirona, aguaje y paliperro. Pinasco hizo un llamado a la población a sumarse a la cruzada. Y necesitamos poner la mano, todas y todos. No es una labor del Estado, sino es una labor de todos los peruanos y de todas las peruanas. El lanzamiento de la Gran Cruzada Verde Alto Mayo estuvo liderado por la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Otras regiones del país como Ucayali, Lambayeque y Pasco también se sumarán al esfuerzo conjunto de cuidar nuestros recursos. Bien, y ya nos acompaña a esta hora de la mañana un especialista del CENAMI, el señor Wilson Suárez. Es un investigador destacado del CENAMI, quien ha estado en varias oportunidades en la zona de la Antártida realizando trabajos de investigación, y nos va a hablar ahora sobre la pérdida significativa que ha habido en algunos glaciares a raíz del cambio climático. Esta sería la principal causa. Muy buenos días. Muy buenos días, y en primer lugar gracias por la invitación. Sí, efectivamente se está observando una gran pérdida en las masas de hielo que estamos observando, monitoreando en la zona de la península antártica. Y efectivamente eso está relacionado con el cambio climático, no solamente por los estudios que hacemos, sino por otros estudios que han aportado investigadores de otros países. ¿Cómo han podido medir este retroceso en lo que son el espesor del hielo en estas zonas? Muy buen dato. Usted está diferenciando retroceso con espesor. Si hablamos de Perú, usamos imágenes de satélite y decimos los glaciares han retrocedido 30, 40%. Pero si nosotros vemos la Antártida y tomamos eso como referencia, están en menos de 10%. Entonces cualquiera diría que no pasa nada. En la Antártida principalmente trabajamos con el espesor de hielo. Para nosotros poder hacer ese trabajo, nos desplazamos al continente en las diferentes misiones. Y hacemos dos tipos de trabajo. En primer lugar, con la cooperación de la Autoridad Nacional del Agua, colocamos unos equipos que se llaman como balizas. Se clavan en el hielo y eso se van mirando, vamos controlando cómo se van exponiendo con los pasos de los años. Y el segundo método que usamos es el uso de vehículos aéreos no tripulados, los que llamamos drones. Contamos con el apoyo del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, cada año vamos midiendo los niveles que tenemos de hielo. Entonces, año tras año vamos controlando estos datos, juntando los dos datos, y esto nos permite conocer a ciencia exacta, con errores en unos casos de milímetros, cuánto es la pérdida en espesor de hielo que tenemos en los glaciares. ¿Y cuánto ha sido la pérdida registrada en los últimos años? A ver, para que se haga una idea, desde el año 2012 que hemos comenzado el monitoreo hasta el año 2020, hemos perdido aproximadamente un espesor, una altura de 17 metros. ¿Qué le digo con esto? Que si usted va el año 2012 y va a un edificio de 7 pisos y regresa el año 2020, estaría en el primer piso. Imagínese la magnitud de espesor de hielo que se ha perdido. Ahora estamos hablando de una isla, ya imagínese qué será con el continente en sí. Esto es en la isla Rey Jorge. Efectivamente, nosotros trabajamos en la región de la península antártica, en la zona de la isla Rey Jorge. Es una isla que tiene aproximadamente 1.250 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.100 son glaciares. Solamente esta isla tiene casi lo mismo que todos los glaciares del Perú. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de estar allá
en la Antártida, haciendo reportajes, y lo que pude vivir en carne propia es sentir una especie de explosiones, y era la ruptura del hielo, de las masas de hielo, de los glaciares que terminaban cayendo al mar, ¿no? Es una sensación que es como que estuviera dinamitando esta zona, pero no, es un deshielo natural que se viene dando. Sí, no, hay que diferenciar el derretimiento por efectos del cambio climático y otro por dinámica del hielo. Lo que usted escucha se conoce a raíz de un proceso que se llama calving. Es las masas de hielo que llegan a posesionarse sobre el fondo marino, perdón, sobre el mar, y por efectos de la salinidad del mar, corrientes del mar, hacen que esas masas de hielo se fracturen y se desprendan. Entonces les dan ese sonido espectacular. Y la verdad que mete miedo, o sea, para alguien que no está acostumbrado, dice, oh, se está cayendo el mundo. Entonces, efectivamente. ¿Y a dónde va toda esta agua? Porque se habla de que la Antártida es la zona más rica en lo que es agua dulce, ¿no? Por el hielo, ¿no? Que está ahí durante años y años, millones de años, pero a raíz del calentamiento global estamos perdiendo. Ya, muy buena pregunta, porque acá hay que romper dos mitos. En primer lugar, en el año 2019 se hizo un estudio que fue publicado en la revista Nature, donde se verificó que desde los años 60 a la actualidad, las cordilleras montañosas que han aportado más agua al nivel del mar, para que aumente el nivel del mar, han sido Alaska y la parte sur de Sudamérica. La Antártida todavía no se estaba activando en estos estudios, entonces vamos por ese lado. Ahora, si nos centramos en Antártida, inclusive la Antártida en los años entre 2000 hasta 2019, hasta el 2010, tuvo un periodo de enfriamiento, no hubo un derretimiento importante, pero es un derretimiento que ha comenzado a activarse últimamente. Entonces eso nos está preocupando, por eso vemos todas esas noticias. Ahora, la Antártida, toda su agua se entiende que se va hacia los océanos. Desde los años 60 hasta la actualidad, más o menos, el nivel del mar por derretimiento ha aumentado 22 milímetros, con la prioridad a estas dos cordilleras que les he indicado. A eso, si le agregamos lo que pensamos que podría suceder con la Antártida en el futuro, entonces nos estamos preparando para una situación no catastrófica, pero sí a tener en cuenta en las regiones costeras cuando ya comiencen los procesos de derretimiento a gran magnitud de la Antártida. Por ejemplo, a raíz de lo que usted viene señalando, de lo que se ha podido medir en un espacio de casi 9 años, 10 años, esto tiene que ver también con las cifras que aparecieron en cuanto a la temperatura récord. Recordemos el año 2020, se pudo registrar hasta por encima de los 20 grados Celsius en la Antártida, que era algo que no se había dado antes. Sí, efectivamente, yo estuve cuando hubo ese proceso. Acá hay que diferenciar dos cosas. Es clave esta pregunta también. En la región de la península antártica, desde el año 2000 hasta el 2020, nosotros el año pasado publicamos un artículo en una revista científica, en el Journal of Climatology, para los que desean buscarlo, donde se observó que la península antártica se había estado enfriando. Qué loco, ¿no? O sea, el mundo se calienta, claro, pero la península antártica se estaba enfriando, pero seguían sus temperaturas por encima de los 0 grados, o sea, seguía habiendo derretimiento, pero en menor magnitud. Claro. Pero lo que se estaba observando también que eran que los eventos espontáneos, esporádicos, se estaban presentando en mayor cantidad. ¿Qué significa? Que la temperatura se pudo haber estado enfriando, cosa que ya se detuvo, pero esos eventos de que, digamos, una semana que la temperatura se disparaba a 19, 20 grados, comenzaron a presentarse de manera más seguida. Entonces tenemos eventos extremos que se están dando de forma más recurrente y también la península ya comenzó a calentarse de nuevo. Ahora, en los estudios que hemos hecho sobre la pérdida de masa glaciar, estos también están publicados en una revista, en el Remote Sensing and Letters, han sido publicados hace una semana. Las personas que deseen profundizar, toda la información está publicada con los datos, están disponibles. ¿Y qué produce esto en cuanto a los trabajos de investigación? Por ejemplo, justo en la isla Rey Jorge y muy cerca del glaciar Nosco, donde ustedes han estado haciendo esta investigación, está la Estación Científica Peruana Machu Picchu, ¿no? De cierta manera, esta situación que se ha venido dando, ¿afecta en alguna manera el trabajo científico de nuestros investigadores en esta zona? ¿O nuestra propia Estación Machu Picchu? No, la estación Machu Picchu sí está aproximadamente a unos 300 metros de glaciar, o sea, logísticamente es un glaciar muy fácil de trabajar. Si lo comparo con los glaciares de Perú, los tropicales, es mucho más complejo trabajar con los glaciares tropicales. La diferencia en la Antártida, que el problema es llegar a la Antártida. Hay que tomar vuelos o tomar un barco, pero no complica la situación de nuestra estación. Ese es. En cuanto a las especies,
por ejemplo, las especies marinas, también hay aves en esta zona. ¿Afecta? ¿De qué manera afecta esta disminución del grosor de las masas glaciar? A ver, en los glaciares efectivamente sí hay vida, pero no esa vida que nosotros conocemos de aves o lo que podemos llamar mamíferos. Hay mamíferos y aves próximos al glaciar, pero sobre el glaciar hay pequeña actividad bacteriana, donde se ha observado un aumento de esta actividad. ¿De acuerdo? O sea, sí va a afectar, no hemos logrado cuantificarlo. Pero lo que sí tengo la seguridad que los aves o mamíferos que están próximos a este glaciar sí van a ser afectados, porque un cambio en la temperatura no solamente es en el glaciar, es un cambio en la temperatura atmosférica, también perturba la temperatura del océano. Entonces todo eso está relacionado, todo es un sistema. Basta que haya un cambio de medio grado centígrado en la temperatura del océano y miren nomás lo que pasa en el Perú con el niño o la niña, toda la anchoveta, todos los cambios que haya. O sea, sí va a afectar. Sí va a afectar. Ahora, ¿qué estudio se tiene para futuro realizar? Este año va a haber una expedición. Sí, no, nosotros no estamos participando en esta expedición. A nosotros ya nos quedó chico el glaciar Cenosco. Nosotros ya estamos apuntando a estudiar toda la isla y todo el archipiélago, para los cuales estamos trabajando con socios extranjeros. Eso es un punto. Segundo, lo que estamos estudiando es la relación que existe ya directamente entre estas masas de hielo y los cambios en la Antártida con el Perú. Por citarle un ejemplo, si nosotros hacemos una lista de acuerdo al INDECI de los principales riesgos que hay en el país, si vale el término, por ejemplo, tenemos problemas de inundaciones, tenemos problemas de sequía y tenemos el problema de los friajes. ¿Pero qué cosas son los friajes? Los friajes son entradas de aire frío que generalmente vienen del sur de Sudamérica. Nacen en la Antártida, o sea, lo que sucede allá tarde o temprano va a repercutir en nosotros y se está observando que en la Antártida estos cambios bruscos de temperatura se están dando de forma más recurrente. O sea, debemos prepararnos para situaciones más complejas que van a suceder. Entonces estamos entrando a una idea ya también de manejo de riesgos y desastres. Entonces esperamos en los próximos años trabajar en toda la isla. Vamos a necesitar el apoyo de equipos internacionales, estudiantes, porque todo este trabajo todas estas publicaciones que se han hecho en buenas revistas llevan como autoría a estudiantes peruanos. Por ejemplo, estos estudios que usted señala son muy interesantes porque todo lo que ocurre en la Antártida repercute a futuro en nuestro país, ¿no? Como usted lo ha señalado, la corriente del Niño, de igual forma, ¿con cuánto de anticipación podría quizás uno intuir o prepararse a lo que podría ocurrir en nuestro país si miramos primero a la Antártida? Eso es lo que estamos trabajando. Queremos saber cuánto es el tiempo de respuesta que puede haber desde la entrada de un friaje antártico hacia la zona sur, por ejemplo, del Perú. Actualmente yo trabajo en el área de hidrología, estamos trabajando con el área de meteorología para comenzar a poner este enfoque. Y hay que entender otra cosa. Siempre en el Perú nos hemos centrado en el Niño y más específicamente en el ENSO, si lo llamamos. Pero la Antártida es controlado por otros factores climáticos, por ejemplo, el índice anular del sur. Es un indicador climático muy diferente, que no lo conocemos mucho, y es el que controla realmente la parte norte de la Antártida. O sea, tenemos que entrar con fuerza. Ya no es ese continente a 6.000 kilómetros que solamente nos imaginamos pingüinos y algunos dicen morsas. Las ballenas. Todo eso no. Va mucho más allá y nos va a afectar tanto socialmente, a través de riesgos y desastres y hasta de forma económica. Y estos cambios extremos de temperatura en la Antártida luego va a generar un efecto en nuestro país, ¿no? Efectivamente, eso es lo que estamos viendo. A largo plazo sí, lo decimos porque si aumenta la temperatura va a haber un aumento en el nivel del mar. O sea, no le estoy diciendo que va a subir el nivel del mar en 1 metro en los próximos 10 años, claro, pero posiblemente las mareas altas que tengamos van a tener un poquito más elevada la magnitud que las que se van a presentar. Hay bastante para hacer todavía ahí. Bastante para hacer. Con un estudio minucioso quizás podríamos prepararnos para lo que se podría venir a futuro acá, ¿no? Efectivamente. Friaje y otro tipo de efectos. Es bueno que ahí la sociedad esté consciente. Tenemos hasta cierto punto apoyo público, entonces hay que seguir adelante nomás, hay que poner en contexto todo este trabajo y ponerlo a disposición de la sociedad. Muchas gracias por la explicación, muchas gracias por compartir toda la importancia que influye continuar con estudios de investigación en la Antártida y porque esto está relacionado con nuestro país también a futuro. No, a ustedes, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bien, les comentamos ahora en el siguiente informe
que vamos a conocer todo sobre los techos verdes, una iniciativa amigable con el medio ambiente que se ha popularizado a lo largo de los años. Veamos. Convertir una parte de nuestra casa en un área ecológica es posible gracias a los techos verdes. También conocidos como tejados o terrazas verdes, ayudan a purificar el aire. Además, contribuyen al ahorro de energía eléctrica, pues reducen el uso del sistema de aire acondicionado y calefacción. Asimismo, pueden utilizarse para cultivar frutas y verduras. Estos espacios también son amigables con el medio ambiente, ya que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además proporcionan un hábitat para especies silvestres. De igual manera retienen hasta un 65% del agua de la lluvia, reduciendo así el riesgo de inundaciones. Gracias a sus beneficios con el ecosistema, algunos países como Francia y Canadá han optado por emitir leyes que obligan a ciertas edificaciones a contar con terrazas verdes. Nuestro país no se queda atrás, pues varios edificios también cuentan con techos verdes. Estos se encuentran principalmente en los distritos de San Miguel, Barrancos, San Isidro y San Borja. El cuidado del medio ambiente se ha vuelto una tarea imprescindible para las comunidades. Por tal motivo, los techos ecológicos se han popularizado cada vez más, particularmente en las ciudades donde se necesitan espacios verdes. Y en la historia de la música peruana, pocos personajes tienen tanto carisma como el recordado compositor Augusto Polo Campos. El autor de Regresa y Cuando llora mi guitarra es nuestro invitado en el segmento Hoy como Ayer.